En 1866, un niño de 5 años recibió una herencia de un tío abuelo suyo que había amasado una enorme fortuna allá por los territorios de ultramar, en la exótica isla de Cuba. Cuando este niño fue mayor de edad, quiso homenajear el legado indiano de su familia, construyendo un jardín que simbolizara quién era él y de dónde procedía. Un lugar que mezclaba la nostalgia por el pasado y el anhelo por un movimiento que comenzaba a existir, el modernismo. ¿Quiénes fueron los indianos y qué influencia tuvieron en los jardines y en las formas de vida españolas? ¿Cómo se integró la incipiente arquitectura modernista en este jardín? ¿Era realmente posible recrear el exotismo de Cuba en Cataluña? En este capítulo conoceremos el parque que Salvador Samà i Torrents, segundo marqués de Marianao, encargó al maestro de obras Josep Fontserè, que contaba como uno de sus ayudantes al mismísimo Antoni Gaudí, un lugar para conservar los recuerdos y la memoria de una familia. El Parc Samà ocupa un terreno trapezoidal de 14 hectáreas de extensión. Su trazado obedece a una composición en la que se alternan avenidas flanqueadas por alineaciones de árboles a ambos lados y espacios abiertos o densamente plantados, como el bosque de la parte occidental. El mayor reto del arquitecto fue convertir una tierra llana y de secano en un parque con lago y vegetación que evocara el encanto y exotismo de las colonias. Estamos en Cambrils, concretamente en la comarca de Baix Camp, en la provincia de Tarragona, a unos 90 metros sobre el nivel del mar, exactamente a 5 kilómetros de la costa mediterránea, que por esta zona se llama Costa Daurada. En 1881, Salvador Samà i Torrents, heredero de una familia catalana afincada en Cuba, encargó esta finca de recreo rodeada de jardines a Josep Fontserè, el autor del Parque de la Ciudadela en Barcelona. Esta puerta sur normalmente está cerrada, pero cuando venía Salvador Samà i Torrents, o el segundo marqués de Marianao, a visitar su casa de veraneo, se abría para poder admirar el castillo. Esto se podía apreciar gracias a estas dos hileras de plátanos que tenían una poda alta y, por lo tanto, la perspectiva se abría hacia el edificio. Este acceso no es especialmente exótico, porque avenidas como esta, de plátanos abovedados, nos las encontramos en muchos jardines que quieren buscar la sombra. Pero Parc Samà es especialmente interesante porque combina muy distintos elementos paisajísticos. Ya en la historia natural de Plinio en el siglo I nos hablaba de un plátano que tenía una cavidad en la que dormían hasta 18 personas. Y Platón también nos comentaba que Sócrates desarrollaba sus coloquios con Cicerón bajo la sombra de un plátano de paseo como el que tenemos aquí al lado. La historia del Parc Samà es muy importante, pero antes de hablar de Salvador Samà i Torrents, tenemos que hablar de un antepasado suyo, de Salvador Samà i Martí, que fue un tío abuelo, gracias al que se pudo construir todo esto. Fue un indiano, dícese, de aquel que se fue a las Américas a hacer fortuna. Con apenas 14 años, Salvador Samà i Martí emigró a Cuba para trabajar con sus tíos. Su primer empleo fue de mozo de almacén y poco a poco comenzó a hacer negocios relacionados con el ferrocarril, el comercio portuario y las finanzas. Esta parcela parece grande, pero en realidad no lo es tanto. Y ese efecto se produce debido a la colocación de los distintos árboles. Allí los mandarinos y aquí las palmeras. En torno a esta avenida central de plátanos tenemos dos parcelas rectangulares, esta de aquí y aquella de allá, llena de lavanda preciosa, ahora mismo con ese color morado.
La colocación de estas palmeras, en este caso, se debe a una situación geométricamente pura que distancian una a otra exactamente lo mismo. Y a esto se llama el tres bolillo, es decir, una sí, otra no, una sí, otra no. Y esto lo que produce es la ampliación de la perspectiva, este efecto óptico que nos hace percibir la parcela como algo mucho más grande, ¿no? Si miramos en diagonal, vemos la perspectiva profunda. Si miramos de frente, la vemos acortada. Mira, fijaros allí, tenemos a Deméter, la diosa griega de la fertilidad también, salpicada entre el tres bolillo de las palmeras. Sobre 1840, Salvador Samá y Martí viajó por primera vez a Marianao, un poblado cerca de La Habana de clima suave, aguas medicinales y un paisaje que le cautivó. Palmas recortadas contra el azul del cielo, vegetación frondosa, bosques tropicales y centenares de aves de canto constante. Con el objetivo de darlo a conocer, Samá fundó la Sociedad de Fomento de Marianao y, entre otras cosas, mejoró las vías de comunicación y reparó los baños termales. Entre todas las especies protegidas del jardín, hay una, el Chamaerops hummilis, el palmito, esta de aquí, tan bonita, que es una especie autóctona de Cataluña. ¿Sabéis de dónde viene la expresión lucir palmito? Pues exactamente de compararse con estas plantas por su porte y su elegancia. Estas son muy pequeñitas todavía, pero ya crecerán y se volverán guapas y altas. Esto precisamente es lo que hacían los indianos cuando utilizaban estos jardines para mostrar su esplendor al resto de los ciudadanos. Salvador Samá y Martí llegó a ser regidor de La Habana y senador del Reino de Cuba, y en 1860 la reina Isabel II de España creó un título nobiliario especialmente para él, el Marquesado de Marianao. En este jardín me he echado una novia, que es ella, hermosa. Es la yuca brasileña. Hay varias, pero a mí me gusta esta. La yuca está riquísima. Yo, por ejemplo, me la tomo cortadita, como las patatas fritas, y las coges así con la mano y están para chuparse los dedos. Pero bueno, lo que os quería decir es que la yuca es un ingrediente básico en prácticamente toda Latinoamérica, por su enorme valor energético y por lo rica que está. Parc Samá, desde el principio, quiso exhibir esa exuberancia caribeña. De hecho, hay 1.600 árboles y unas 40 especies distintas. En realidad encontramos muy pocas flores, de la misma manera que las flores tampoco aparecen demasiado en el imaginario caribeño. Esta escalera cubierta de hiedra da la sensación de que la naturaleza ha cobrado vida, de que se abre paso de algún modo y se parece sin duda a la exuberancia tropical de algún país caribeño, por ejemplo, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas o en la República Dominicana quizás. La fuente de las conchas o de las pechinas evoca las colonias, pero también el mito de Venus, la diosa que surgió de la espuma del mar sobre una venera, como el famoso cuadro de Botticelli, y que aquí cobra otra dimensión simbólica, el ascenso social de los migrantes llamados indianos que marcharon pobres de España y regresaron ricos, convirtiéndose así en una nueva clase burguesa. Lo bonito de estos parques es que la mayor parte de ellos contienen leyendas, que no se sabe muy bien si son verdad o son mentiras, ¿no? Este especialmente, ¿no? Está lleno de misterio, años de abandono, una familia, bueno, pues difícil de registrar, ¿no? Pero yo sé que hubo otra mujer también importante ahí en medio, sí, ¿no? la madre de Salvador Samá y Torrens se llamaba Rafaela Torrens y de la Higuera. Ella, como, bueno, se quedó viuda muy joven, su hijo tenía 5 años, el hijo heredó el título, pero ella, que también era marquesa de Vilanova y la Geltrú, fue una de las impulsoras del parque, tanto de este como de la réplica que existe casi igual en Sant Boi del Llobregat. Y del Palacio Marianao en Barcelona. Si en aquella época pues, los jardines se llenaban de palmeras y de elementos exóticos, pues lo hacen, pero también de especies de aquí, y son jardines de inspiración muy romántica. Fíjate que allí donde llega el indiano se construye un jardín a su medida para poder satisfacer su nostalgia del paraíso perdido. Uno más allá de las palmeras no sabe muy bien qué otros elementos pueden considerarse indianos. Bueno, aquí tienes estas conchas gigantes que vienen del Pacífico, las solía
solían traer de Filipinas y son un elemento muy característico. Gaudí, por ejemplo, las ponía en las pilas de agua bautismal de todas sus capillas, en la Sagrada Familia, en la Cripta Güell. O sea que este también es un elemento muy típico de la época colonial, porque venía de cuando España tenía Filipinas, Puerto Rico, Cuba. ¿Y los emigrantes catalanes cuándo empezaron a llegar a Cuba? A Cuba, pues empiezan un poco más tarde que los del resto de España por el decreto de libre comercio de Carlos III, entonces tienen restricciones y empiezan más tarde. Y por eso tienen que empezar desde más abajo y empiezan abriendo tiendecitas, comercios, trabajando de sol a sol. Aparte de esos que amasaron grandes fortunas, estaban la gran masa de migrantes que trabajaban de lunes a domingo de sol a sol. El lema era 5 años de trabajo y una fortuna. Había incluso una coplilla, la del negro catalán. A ver, cuéntame. A ver si te atreves. Sí. Desde el fondo de un barranco canta un negro con afán. Ay, quien pudiera ser blanco aunque fuera catalán. ¡Ah, qué bueno! Espera. Y un catalán que lo oyó respondió con mucho tino que antes que ser cubano vale más ser negro fino. Está muy bien. Salvador Samá y Martí murió soltero y sin descendencia, con lo que su fortuna y reciente marquesado fueron a parar a su sobrino nieto Salvador Samá y Torrents. El segundo marqués de Marianao, además de impulsar la construcción del parc en honor a su tío, se convirtió en un destacado político, miembro del Partido Liberal y alcalde de Barcelona. El palacio está situado en la franja central del jardín y fue encargado a Josep Fonseré. Tiene aproximadamente 1.100 metros cuadrados de planta, que es una auténtica barbaridad. Pero lo más interesante de este palacio era lo que había en su interior. Había un jardín tropical espectacular que desgraciadamente hoy ya no existe. Tengo que reconocer que este palacio me desconcierta un poco. Tiene, bueno, pues una sucesión de estilos propios del momento tardorromántico de finales de siglo. Pero, si os fijáis, podemos descubrir con los arcos de medio punto un estilo en cierto modo medieval, los lóbulos de aquel frontón partido con ese arco en la parte superior podríamos entender que nos aproximamos al barroco, los chapiteles de las 4 esquinas podrían acercarnos a un cierto neogótico, en fin, un historicismo un tanto ecléctico, ¿no? En muchos jardines de la época era bastante común encontrar animales exóticos como este de aquí, o estos dos de aquí que tenemos detrás. De hecho, bueno, pues Salvador dedicó una pequeña parte de su fortuna a traer animales de todos los lugares del mundo que visitaba, desde Centroamérica hasta Asia, etcétera, ¿no? Hasta el punto de que aquí había un mono, un oso, un cocodrilo, y también había llamas que habían traído de Perú. Estos jardines de finales de siglo se convirtieron en los primeros zoológicos que existían y seguro que había faisanes tan bonitos como este. Desde el mirador nos encontramos el punto álgido del jardín, desde donde se puede ver el lago y las 3 islas que ocupan aproximadamente 1 hectárea. Aquí se quiso recrear un ambiente parecido al que nos podríamos encontrar al llegar al Nuevo Mundo. Salvador Samá y Torrents fue miembro de la junta organizadora de la Exposición Universal de Barcelona de 1888, cuyo epicentro fue el Parque de la Ciudadela que había diseñado Josep Fonseré, inspirado en los jardines de los países europeos y los estilos nacionalistas, ingleses, franceses, italianos y españoles. Fonseré trabajaba bajo el lema: los jardines son a las ciudades lo que los pulmones al cuerpo humano. Esto parece la máquina del tiempo, ¿no? ¿En qué provincia de Cuba estaremos? Yo creo que estaríamos cerca de Marianao, ¿no? Que era donde era el marquesado de Marianao. Un viaje en el tiempo, porque nos vamos 139 años atrás, que es cuando se planta el primer árbol del parque, en 1881. Y ahí está un Salvador Samá y Torrents, jovencito de 22 años, el segundo marqués de Marianao, que se permite recrear aquí un trocito de la Cuba colonial en Cambrils. Y coincide también con Josep Fonseré, que estaba diseñando la Ciudadela de Barcelona 10 años antes, y con un joven Gaudí, y los contrata a los dos para hacer el Farsamà. De la parte del palacio hacia donde estamos ahora, que este es un poco el centro del parque, que es el gran lago, es la parte más romántica. ¿Y por qué? Dices, la naturaleza se expresa como se quiere expresar.
Y es la parte más modernista porque hay elementos ya de acción humana, como esta cueva que tenemos aquí. Josep Fonseré era maestro de obras, no era arquitecto. Otra cosa es que el romanticismo emplea la palabra que es la arquitectura paisajista. Sí, ¿no? En aquella época no había arquitectura. No había. Entonces, bueno, ¿dónde bebían todos los paisajistas en el paisajismo inglés? Yo te diría que es un resultado de un movimiento cultural. Sí. Frente al liberalismo y frente al neoclasicismo, pues sí, aparece el romanticismo, como decir, oye, los sentimientos por encima de la razón. Y lo que diseñemos que sea para el recreo de las personas, ¿no? Hay muchos templetes que están diseñados para albergar esculturas de dioses, mitológicas, etc. Este, sin embargo, no tiene nada. Se dice que es un templete que alberga los sentimientos. Y ahí vamos a hablar un poquito de Antonio Gaudí, ¿no? Tenía una frase muy bonita que decía: el único libro importante que hay es la naturaleza y tenemos que esforzarnos en aprender de ella, ¿no? Entonces aquí te sientas y dices, tienes sentimientos de todo tipo, ¿no? Alberga un recogimiento y una sensación de el reencuentro con la naturaleza, que es un poco la idea del romanticismo y también del modernismo, ¿no? El modernismo aquí lo podemos encontrar en estos elementos, que son el terreno, el arbolado, el agua, la roca y después las construcciones del hombre. El arbolado no solo es el árbol, sino cómo los agrupas, las distintas alturas, ¿no? Ahí tenemos los cedros de Pinus pinea que tenemos aquí, ese es un ejemplar también de 130 años. Tenemos Coculus laurifolius ahí abajo también. Son árboles que son singulares, que no es normal verlos en ningún sitio. La inspiración siempre es la naturaleza, y si os fijáis en las obras de Gaudí, todos son elementos de la naturaleza. Recreados por el hombre, dice que el hombre es el que comete errores porque no sabe replicar la naturaleza, ¿no? En Parc Sama se aprecian tres zonas diferenciadas, un jardín de acceso geométrico y ordenado que después se ve ampliado por modelos más característicos del jardín inglés paisajista, con zonas pintorescas de influencia oriental como el lago, las montañas, el canal y la cascada. En este lugar encontramos todos los contrastes característicos del jardín chino, que en realidad está basado en un sumatorio de opuestos, las rocas, lo alto en relación con el agua, lo plano, lo húmedo, lo seco, lo duro, lo blando, la naturaleza, lo artificial. Todo el conjunto, además, sigue la moda del arte de la rocalla que se impuso sobre todo en Francia en ese momento. En esta isla central encontramos una montaña de rocalla que en realidad es una recreación artificial de rocas y conchas muy utilizada en los jardines chinos, y casi siempre detrás de una construcción de este tipo hay una leyenda que nos habla de la inmortalidad. La isla de los inmortales era un lugar de parajes rocosos, donde no existían el dolor ni el invierno. Los cuencos de arroz y las copas de vino estaban siempre disponibles, y cuando se comían y bebían estos manjares, se alcanzaba la vida eterna. El explorador español Juan Ponce de León escuchó una leyenda parecida en Puerto Rico, la de la fuente de la eterna juventud, y cuando marchó en su busca, descubrió la Florida. Este pavo sí que ha sabido elegir bien, pavo real, porque probablemente este sea el árbol más representativo del parque. No en vano es un taxodium o ciprés de los pantanos. Nace sumergido en las aguas de los estanques, de los lagos o de los pantanos, y sus raíces, sumergidas en el agua, a veces unas partes de esas raíces, llamadas los neumatóforos, se asoman y funcionan como pequeños orificios respiratorios del propio árbol. Este es una auténtica maravilla. En este parque tenemos otro tipo de coníferas, cipreses de otro tipo, tenemos cedros, pinos. Probablemente este sea el rincón más interesante de todo el parque, porque detrás de esta cascada tenemos una gruta
que tiene un trazado muy particular, en el que dicen que participó Antoni Gaudí como aprendiz o como ayudante de Fontserè. Desde luego se aprecia en el trazado de la catenaria interior, que es esta parábola geométrica que nos asocia muy directamente al trazado del Parque Güell o de las torres de la Sagrada Familia, que todos conocemos. Aparte de esto, es interesante porque el agua viene de una mina subterránea que recorre aproximadamente 5 kilómetros y que llega hasta este punto en forma de cascada que abastece todo este lago que en su día sirvió para regar todo el jardín y para abastecer a los habitantes. Además, para Fontserè el agua no solo servía para abastecer el jardín de riego, sino para multiplicar los efectos arquitectónicos que él mismo había diseñado. Hay un aspecto de la gruta que a mí me parece especialmente atractivo, que son estos musgos que crecen subiendo a través de todas las rocas y que le dan este carácter espontáneo de crecimiento natural de la naturaleza, que además nos hace entender este jardín como un work in progress, como algo que está constantemente cambiando, como un organismo realmente vivo. En el Parc Samà, el segundo marqués de Marianao pudo manifestar su interés por las corrientes artísticas del momento y también su compromiso político y social. Este lugar fue sede de numerosas convenciones políticas y además, alrededor de 1920, se efectuaron aquí varios experimentos botánicos, como ensayos que pretendían exterminar la plaga de la mosca del olivo. Actualmente en este invernadero se desarrollan experimentos también y actividades infantiles, es como un pequeño laboratorio. Y antiguamente había un gran invernadero, el problema es que desapareció durante la Guerra Civil. Esto es una recreación. Aquí ahora mismo se concentran cerca de 75 especies de palmeras distintas y muchas otras especies tropicales también. Esta palmerita de aquí, pequeña, incipiente todavía, en realidad es la palma real, que es el árbol nacional de Cuba. Es una de las plantas ornamentales más abundantes en todo el mundo por la facilidad de desarrollo en cualquier lugar. Es utilizada en la santería, en la religión de la regla de Ocha. En Yoruba, el idioma ritual de esta religión, la palma real recibe el nombre de Alabi y es uno de los atributos asociados a Shango, divinidad que representa la justicia, la danza, los truenos, los rayos, el fuego, la alegría de vivir y la intensidad de la vida. Esta palmerita de aquí es la Dipsis gicaria. Es más fácil decir palmera triángulo por la forma de su tronco. Esta es una palmera preciosa que alcanza los 15 metros de altura, pero no aquí, en su lugar de origen, que es la selva de Madagascar, una selva húmeda y lluviosa. Aquí la tenemos más pequeñita. Alois, si las vas a plantar tú todas, me quedo yo, sí. Me quedo yo, sí. No, si me ayudas, pues mira. Déjame, anda. A ver, que tú Pica. estarás cansado. Sí. Vamos a ver. Aplastas un poco. Cuidado. Aprieta un poco más con la mano y ya está. Cuando crecen no puedes ni andar entre los... Estas ahora tienen 3 meses. Toma, planta otra aquí. Porque eso de traer aquí a Samà caña de azúcar. Samà trajo muchísimas cosas y muchas ideas y mucha innovación y plantas así de Cuba, pero la caña de azúcar se fue del continente europeo. Estira, no pasa nada. Se fue del continente europeo a Cuba. ¿Sí? O sea, es la historia al revés. O sea, que se fue desde aquí. Sí. Y ahora me vas a decir que de Cataluña. Sí. Y se la llevó un navegante que era de Tarragona, se la llevó a la isla de la Española en el segundo viaje de Cristóbal Colón, sobre el siglo XV. Y ahora estáis queriendo recuperar la caña aquí. Y ahora la estamos recuperando porque aquí se ha perdido el cultivo y un poco también la versión didáctica para los críos que vienen al parque, para que sepan de dónde viene el azúcar, que tan prohibido está hoy en día por la dieta, pero que no es del súper, de un paquetito del súper, sino que viene de una planta preciosa que es la caña de azúcar. ¿Y las vais a colocar aquí en este invernadero? Aquí vamos a poner una representación, luego vamos a hacer una plantación fuera, más grande, más extensa y con afanes más productivos. Fijaros qué espectaculares estas hileras de palmeras washingtonianas, porque en realidad no se cortan las palmas y las hojas secas van cayendo, produciendo este efecto que se llama de falda. Y en realidad, aunque estén alineadas, producen un efecto espectacular de naturaleza salvaje.
El segundo marqués de Marianao era un hombre de espíritu abierto y le interesaba la belleza y la armonía natural, hasta tal punto que había prohibido barrer los suelos y las hojas para no estropear el pavimento de grava y obligaba a los jardineros a recoger las hojas con palitos como este. Así. ¿Os imagináis? En 1892, el escritor Francesc Gras y Elías visitó al segundo marqués de Marianao y publicó un relato en verso titulado La Quinta Samà, recuerdos de una excursión. Aquí hablaba de la soberbia mansión mezcla de granja y castillo, de una selva misteriosa de pinos a semejanza de los montes de los Alpes suizos y de la abundancia de especies aptas para la caza. Patos, palomas, gacelas, ciervos, un lugar de divertimento, gloria e ilusión. ¿Te hacen caso? Sí, Sí. sí. Ay, Si mira, tienen mira, comida mira, se mira, acercan. mira, mira. Lo que pasa es que a veces cuando ven gente que no están acostumbrados a ver, se escapan y ¿Me das un huyen. poquito para probar? Sí. Son nueces, es lo que más les gusta. ¿Este cuál es? Es una ratinga jandaya. Es una citácea de pequeño tamaño, muy vistosa, muy sociable, muy gritona. ¿Y esta muy vino simpática. aquí pequeñita, vino ya mayor o cómo? Sí, son ejemplares jóvenes. Mira, 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 yo creo que ya lo han visto. Y estos son los mismos que encontrábamos en la fundación del parque cuando esto comenzó a ser uno de los primeros zoos. A ver, hemos intentado recrear bueno, pues la misma idea con la que se originó el Parc Samà. Como el fundador quería recrear pues, un jardín que se simulara la Cuba colonial, la colección de animales que dotó al jardín botánico, pues bueno, fue una colección de aves de citáceas de Centroamérica, pues muy importante para la época, porque sobre todo en aquellos años el coleccionismo era la tendencia habitual de mucha gente. Bueno, estos no tienen mucha hambre, así que... Ya, sí, bueno, pues para... me lo puedo comer yo, ¿no? Es una nuez. A estas horas, ¿No? sí. Cuéntame qué otras especies tenéis en el parque. Actualmente estamos trabajando con 3 proyectos de conservación y de recuperación de especies amenazadas que para nosotros bueno, son muy importantes y dan un valor añadido al parque. Uno de ellos es la recuperación y la conservación de la tortuga mediterránea, la Testudor maniermani, que es una especie que está bastante amenazada. Este lugar también es utilizado para desestresar a algunos animales de otros parques zoológicos, Así ¿no? ¿No? Que llegan aquí y están más tranquilitos. Así ¿no? es, las condiciones climatológicas que tenemos aquí en Cambrils, ya podéis ver cuáles son muy benévolas. Y luego aparte, todas las instalaciones que tenemos están muy naturalizadas y intentando siempre un enriquecimiento ambiental que creemos que es el apropiado para la recuperación de estas aves que a veces pues eso, vienen un poquito desequilibradas y un poquito alteradas. Estamos en lo alto de la torre, que tiene aproximadamente 24 metros de altura, y hacia allá lo que vemos es el mar, a unos 5 kilómetros. Hacia aquí, el jardín indiano. A mí me resulta curiosísimo que sea un jardín indiano impulsado por el segundo marqués de Marianao, porque hay que tener en cuenta que el verdadero indiano fue su tío. Después del segundo marqués de Marianao, hubo otros 2 descendientes que se preocuparon especialmente por preservar este jardín. Salvador Samà i Coll, que heredó de su abuelo la pasión por la estética, y Alfonso de Fontcuberta y Samà, que tras un viaje a California donde visitó varios parques naturales, decidió emular aquí su mismo modelo de preservación, sostenibilidad y turismo. O sea, que muchos años después, los antaño llamados territorios de ultramar siguen influyendo en el destino de este parque. Los jardines de Parc Samà reflejan el alma sensible y aventurera de un hombre que quiso dejar constancia de sus raíces indianas. Así, este lugar exótico y sentimental cuenta las pequeñas historias de todos aquellos que soñaron con hacer las Américas. Pero también cuenta una historia grande, una historia en mayúsculas, la de uno de los movimientos migratorios más importantes de nuestro pasado, que en este jardín se refleja
en cada palmera, en cada destello del riachuelo, en cada canto alegre de los pájaros de colores.